Buenos días, queridas familias, queridas alumnas, queridos papás del Colegio Chapultepec. Les habla el padre Raúl Rubalcaba, capellán del colegio. Y quisiera, en este domingo quinto de Cuaresma, hacer una reflexión que nos pueda ayudar en casa, ahora que no podemos asistir a misa por estas medidas sanitarias. Algo que nos pueda ayudar a reflexionar, nos pueda ayudar a ver a Dios a través de lo que nos va a decir en la misa que ustedes pueden seguir por televisión en familia. Lo primero que me gustaría decirles sobre la importancia de la misa del domingo. La misa del domingo para nosotros es como la reunión con nuestros abuelitos, es como la reunión de la casa de nuestros papás, que de algún modo nos esperan para compartir tantas cosas con nosotros, para contarnos, para comunicarnos, para transmitirnos, dar y recibir amor. Y las lecturas de la Santa Misa suelen ser como unas cartas de Dios. Nos dicen que la Escritura es palabra viva, es palabra que habla, es palabra pues que tiene algo que decirnos. Por lo tanto, cuando recibas la palabra de Dios, cuando la escuches, haz de cuenta que llega para ti un sobre con tu nombre, abres el sobre y ahí viene una carta donde Dios quiere decirte algo. En este quinto domingo de Cuaresma, que inicia la semana previa a la Semana Santa, semana que antes se llamaba Semana de Pasión. No sé si tus papás se acuerden todavía, quizá cuando eran niños, que en las iglesias se tapaban en este día las cosas bonitas, los crucifijos, los cuadros, todo quedaba cubierto con un paño morado, como si de alguna manera se empezara a ver que ya está por llegar la Semana Santa, que es cuando Jesús va a padecer y morir por nosotros. Y es como si todo empezara a ponerse un poco triste, como si se empezara todo a preparar para la muerte de Jesús. Esta última semana de Cuaresma, que vamos a estar en casa, nos puede servir como para acercarnos más a Jesús y tratar de prepararnos para acompañarlo en la Semana Santa, que no se sienta solo, que sepa que está acompañado por personas que le quieren, por ti y por mí que le queremos. En este domingo, el Evangelio, esta carta que te decía que el Señor te quiere escribir y que tú tienes que abrir el sobre y meditarlo. Justo cuando lees y relees un poquito la carta, puede haber cosas que te diga Dios al corazón. Vamos a ver, fíjate bien. Es una escena muy bonita. Nos cuenta el evangelista San Juan que una vez unos amigos suyos que quería muchísimo, que eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que vivían muy cerquita de la ciudad de Jerusalén, lo mandan llamar, porque el hermano, Lázaro, está muy enfermo. Jerusalén está al sur de Palestina, Jesús estaba al norte, como a unos 4 días de camino. Y cuando lo encuentran, los que lo fueron a buscar, le comunican pues que lo mandan a llamar por urgencia, con unas palabras muy bonitas. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Ya se ve que había mucha amistad y con toda confianza tienen un problema grave y acuden a Jesús. Jesús sabe de tus problemas, de mis problemas, antes de que tú y yo naciéramos. Él ya conoce las cosas que se nos van a complicar. Inclusive en su propia vida, Él sabe de problemas. Podríamos decir desde antes de nacer. Sus papás pues tienen complicaciones. Acuérdate cómo tuvo que nacer en Belén, porque no encontró un lugar digno. Sus papás eran pobres. No pudieron contratar un hotel o contratar un lugar más bonito. Tuvo que nacer en una cueva con los animalitos. Y también, pues a lo largo de su vida, a veces lo persiguieron para matarlo. ¿Te acuerdas cuando el rey Herodes lo busca y San José tiene que agarrar de noche a la Virgen y huir por el desierto solito hasta Egipto? Y así, vemos que los problemas no son algo extraño a la vida de Jesús.
Y tus problemas tampoco son extraños, porque Jesús también nos quiere con ternura y con confianza, como esa familia de los 3 hermanos. Podríamos preguntarnos, Jesús, ¿tú quieres así a mi familia? ¿Quieres así a mis papás? ¿Quieres así a mis hermanos? Sin duda alguna. Recuerda que Jesús vive hoy. Es un ser que está vivo, que te está viendo, que te está escuchando. Te ve, te escucha, ahorita, porque ha resucitado. Y por eso tú le puedes contar tus problemas. ¿Cómo le puedes contar tus problemas? Pues en la oración. En la oración. ¿Qué es hacer oración? Ya lo sabes perfectamente porque lo has hecho. A veces en el colegio, a veces en tu casa, a veces con tus hijos, a veces con tus papás. No solamente es rezar rosarios, Padres Nuestros o Aves Marías antes de dormirte, sino contarle tus cosas y dejar que también Él nos cuente las suyas. Es como una plática entre amigos, como tú cuando le cuentas cosas a tus amigas. Le cuentas cosas a ellas y ellas te cuentan las suyas. Y por ejemplo, pues le podemos platicar a Jesús de tus amigas, lo que han hecho durante estos días, que ya estamos más encerraditos en casa, sobre enfermedades de tus abuelitos, de tus papás, o problemas que puedan tener en la familia, problemas económicos, o errores que has cometido, mentiras, peleas, malas contestaciones, tomar lo que no es tuyo, o amigos tuyos que estén metidos en problemas, o preocupaciones por esta epidemia, que te da un poco de miedo, o preocupación, o lo que sea. Jesús nos quiere con ternura, te decía. Fíjate qué bonito lo dice el Evangelio, que Jesús cuando llega, pues Marta, una de las hermanas, dice, en cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirlo. Señor, le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Qué confianza, fíjate. Pero incluso ahora sé que todo cuanto le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le respondió, tu hermano resucitará. ¿Y cómo reacciona también María? Marta va a buscarla y le dice así como en secreto, como diciéndoles en voz bajita, el maestro está aquí y te llama, porque María no se había enterado que había llegado Jesús y estaba en su casa llorando. Ella, dice el Evangelio, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él. Todavía no había llegado Jesús a la aldea, sino que se encontraba aún donde Marta le había salido al encuentro. Y cuando llega María corriendo con el maestro, como una niña con su papá, dice que se le arrojó a los pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y seguramente lloraba con tanto sentimiento que Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban, dice el Evangelio, también lloraban, se conmovió por dentro y dijo, ¿dónde le han puesto? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Y dice el Evangelio, Jesús rompió a llorar. Y fíjate cómo decían los judíos que lo rodeaban. Se quedaron impactados por la manera como Jesús lloraba. Decían entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. O sea, el llanto de Jesús era muy sincero, muy hondo, muy sentido, donde se reflejaba pues cuánto quería a su amigo Lázaro, cuánto quería a su amigo Lázaro. Y tú y yo podemos preguntarle a Jesús, Jesús, ¿por qué si lo querías tanto, te tardaste tanto en llegar? Te avisaron, te tomaste todavía un tiempo, 3 o 4 días, más los 4 días de camino, una semana, de tal manera que cuando tú llegas ya hacía 4 días que estaba muerto, dice San Juan en el Evangelio. Señor, ¿por qué habrás hecho esto? ¿Por qué, Señor, a veces parece que no nos escuchas? Hace poco escuché, me contaba una mamá, que una de sus hijas le dice que estaba enojada con Dios
que le había estado rezando por un favor mucho tiempo, y que Dios no le hacía caso. Y entonces ella ya no le iba a hacer caso a Dios. Una reacción un poco infantil, pero a veces nos puede pasar. Que también nosotros revisemos cuántas veces, si no tenemos problemas, pues ni le hacemos caso a Dios. Piensa mucho en la misa los domingos, por ejemplo, como en ocasiones pues nos da flojera o tenemos cosas que hacer. Entre semana pues a veces hay demasiados pendientes que hacer y ese día pues no sé, cosas de arreglos, hacer algún negocio, visitar a algunos parientes o descansar. Pero Dios nos espera en la iglesia. Tantas veces pues no consideramos que estamos rodeados de cosas muy buenas que a veces pues no se las atribuimos a Dios. No nos damos cuenta que Dios nos las está regalando cada segundo. Por ejemplo, pues puedes ver, no sé si te ha tocado ver en las calles algún cieguito, como va con su bastón, despacito, tocando paredes, viendo cuando la banqueta se acaba para no tropezarse, y caminando. Qué pena, no puede ver los colores, no puede ver la luz del sol, no puede ver la cara de las personas que ama. Le cuesta mucho trabajo. Si se le cae, por ejemplo, una moneda en el cuarto, pues puede tardar media hora tocando abajo de la cama. Y tú y yo, en 2 segundos nos asomamos y la vemos. Dios te regala la vista continuamente. Y Dios te regala las manos y las piernas y la respiración y la salud y las personas que tú quieres. Y nos olvidamos de darle las gracias. Para eso nos sirve la misa los domingos. Como tú sabes, el señor obispo nos ha dispensado de ir a misa los domingos, lo que se llama el precepto dominical. Es más, ha pedido que las misas no sean públicas, sino solo del sacerdote que las celebra, a menos que haya un permiso especial. Pero también se pueden seguir por video. Por ejemplo, en el canal de María Visión o en la página de internet del Vaticano, la del Papa. Podemos verla en familia y en el momento de la comunión repetir una comunión espiritual en vez de recibir a Jesús sacramentado, como nos puede servir la que nos enseñó San José María. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Esta privación de la Santa Misa nos puede ayudar a valorar más nuestras misas cotidianas de todas las semanas. De todas maneras, con estas prácticas que nosotros podemos hacer, pues elevar el corazón lleno de agradecimiento por todas las cosas buenas que el Señor nos regala continuamente. Nos puede servir también leer y meditar el discurso del Santo Padre que nos dijo el viernes pasado durante la bendición Urbi et Orbi del pasado 27 de marzo. Ahí hay una idea que creo que nos puede inspirar, la de que parece que Jesús duerme, como sucedió también en este Evangelio del domingo con las hermanas, que parecía que el Señor no le importaba que Lázaro se muriera. Nos decía el Papa que parece que Jesús duerme durante las tempestades, pero en el fondo lo que quiere es que tengamos fe. En el fondo es que confiemos en Él hasta en los momentos que parezcan más desesperados. En estos momentos, en estas etapas de la historia que nos toca vivir, en las que parece que se forman tormentas, que vienen unos nubarrones muy negros y que nos da mucho miedo, en ocasiones pues por problemas económicos o por cuestiones de salud, o veto a saber por qué, pues confiar en el Señor. El Señor, fíjate, en el milagro que estamos contemplando este domingo, lo que pide a las personas es que hagan lo que pueden hacer. Quitar la piedra de entrada del sepulcro, por ejemplo, o que desaten a Lázaro. Ya lo podía haber hecho Jesús directamente, pero no. Pide la colaboración de las personas que están ahí. Y así a ti y a mí nos pide que pongamos los medios humanos, que pongamos lo que esté en nuestra parte, que Él pondrá lo que corresponda, aunque parezca que todo está perdido. No es así. Parecía que Lázaro había muerto, pero no era así. El Señor puede hacer más. Que haya paz. Vamos a pedirle a Jesús mucha paz. Vamos a proponernos en estos días de menos actividad, entre comillas, para los papás, pues que podamos rezar
rezar algo más. Por ejemplo, puede ser muy útil y sería una cosa estupenda que se pudiera rezar el rosario en familia, los papás junto con los hijos. Es una oración que no dura más de 15, 20 minutos, pero recuerda cómo la Virgen de Fátima prometió que las familias que se reunieran a rezar el rosario, ella las protegería muy especialmente. Pues bien, vamos a reforzar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y repetir con San Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en las manos de Dios, Dios que cuida hasta de las hierbas del campo y los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos queridísimos? Pues vamos a ponernos en las manos de Dios, en las manos de Santa María, y a procurar estar contentos, siempre alegres, sirviendo a los demás.